En esta ocasión les voy a enseñar cómo se calcula el conductor por una instalación eléctrica. Para calcular esta instalación eléctrica vamos a tener en cuenta la intensidad y la potencia que se me vaya a consumir nuestro sistema. Ya si tenemos un sistema residencial, comercial o industrial, pues ya dependiendo el valor de amperaje que se maneje y el consumo que se maneje, y para esto vamos a utilizar el triángulo de potencia o un triángulo que me va a ser muy útil a la hora de nosotros ir a calcular todos estos valores para saber dicha instalación eléctrica. Simplemente para despejar si necesitamos saber la intensidad, que es lo que vamos a trabajar, simplemente tapamos la intensidad y va a ser igual a la potencia dividido el voltaje. Si necesitamos saber la potencia, va a ser igual a la intensidad por los voltios, y si necesito saber los voltios, simplemente vamos a tapar el voltaje y sería voltaje igual a potencia sobre intensidad. Esto es cómo se despeja nuestro triángulo para hallar diferentes valores que ya en lo que nosotros necesitemos en nuestra instalación eléctrica. A nosotros, para hallar el conductor, nos interesa este lado de acá, que sería la intensidad. Primero que todo, para saber qué conductor vamos a utilizar, vamos a calcular o vamos a sumar toda la potencia que vaya a consumir nuestro sistema eléctrico, ya sea pues residencial, si es el consumo de televisores, neveras, secadores, computadores, pues esto ya los vamos a sumar, y si es en el tipo industrial, vamos a sumar pues ya sean consumos de motores, lámparas de alto consumo. Para esto vamos a utilizar un valor de 5200 vatios, es decir, que nosotros ya hicimos toda la sumatoria de nuestra potencia, y este va a ser lo que va a consumir, y simplemente vamos a dividirlo sobre el voltaje, que en este caso pues vamos a tener un voltaje de 220 para esta instalación. Entonces simplemente dividimos estos dos y me va a dar 23.6 a 220, pero hay que tener en cuenta que entre mayor sea el voltaje, menor va a ser la corriente. Es decir, si tenemos acá el voltaje sea a 120 voltios, ya no va a ser 23.6, sino que va a ser el doble, serían 43,3. Esto se debe a que, como les decía, entre más alto el voltaje, menor va a ser la corriente. Pues esto lo utilizan especialmente en las fábricas, donde necesitan estos voltajes para que, como se utilizan consumos de potencia reactiva, entonces para que no me haya mucho consumo, y pues esto se ve reflejado de tipo monetario para la empresa o una casa, dependiendo del consumo que tenga. Vamos a poner otro ejemplo donde vamos a tener un consumo de 4750 vatios dividido, se va a hacer, digámoslo, a 440 voltios. Acá, pues como les decía, ya es 440 voltios, entonces el consumo va a ser muy bajo. En este caso serían 10,8 amperios. Y si fuera a 220, pues ya incrementaría la mitad, porque es menor el voltaje, y ya serían 21.6. De esta manera se hallan pues los valores de consumo de corriente que me va a tener nuestra instalación. Ahora simplemente vamos a utilizar una tabla como esta, donde tenemos el calibre del conductor y vamos a tener la capacidad que soporta. Los calibres del conductor pues varían en estas medidas, puede ser más arriba, entre más arriba sea el número, menor es el calibre, y entre más abajo, mayor va a ser el calibre. Es decir, un 6 es más grueso que un 10,
Entonces ya esto depende del consumo acá. Puede ser alambre o cable ya respectivamente. Hay muchos y diferentes tipos de alambre, tipos encauchetados o solos, cauchetados por 2 hilos, por 4 hilos, ya dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Simplemente ya hemos calculado esta parte de acá y vamos a ver el consumo acá en este lado a 220, serían 23.6. Entonces me vengo para la tabla donde tenemos ese valor que lo tendremos aquí en este lado, está entre 20 y 30. Entonces simplemente voy a elegir el que esté por encima de este valor, que en este caso sería el 30. Entonces voy a utilizar un calibre número 12. Acá respectivamente, si tenemos un consumo de 10.8 amperios a 440, pues vamos a buscar cuál sería el valor, y acá tenemos que ser 15, pues es un valor más elevado, y entonces el calibre sería el 14, y vamos a utilizarlo ya, como les decía, puede ser en alambre o simplemente en cable. Pues de esta manera vamos a hallar el conductor adecuado para una carga respectiva, que simplemente para esto vamos a saber la potencia que está consumiendo nuestro sistema, y lo vamos a ir sobre el voltaje que nosotros tengamos en nuestra alimentación, y este nos va a dar los valores en amperaje, y ya con una tabla que la podemos encontrar en libros, ya sea en internet, y ya buscamos donde tenemos esa capacidad y siempre vamos un poquito por encima, y ya de acuerdo a eso elegimos el conductor para hacer nuestra dicha instalación y que nos quede bien dimensionada y evitar los sobrecalentamientos y los cortocircuitos en dicha instalación. Pues de esta manera se realiza el cálculo para el conductor en una instalación eléctrica.